Buenas tardes, es una bendición llegar de nuevo en sus hogares en esta hora de la tarde, un sábado, día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. En ello buscamos en nuestra Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, un pasaje muy conocido diciendo la letra de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Implica nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra personalidad, y etcétera, y etcétera. Y es lo que mayormente define de quiénes somos. También la palabra de Dios nos dice cómo era nuestra identidad antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. En primer lugar, la Sagrada Escritura nos enseña que éramos hijos de desobediencia, hijos que no podían obedecer la voluntad de Dios. Vivíamos en rebeldía contra Dios y su palabra. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, el versículo 6, diciendo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero no solo éramos hijos de desobediencia, sino que también éramos hijos de ira. Eso lo encontramos también en Efesios capítulo 2, el versículo 3, diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra vida estaba destinada a sufrir la ira y el juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Por eso éramos hijos de ira de Dios. Pero también éramos personas que solamente reflejábamos en nuestra vida la naturaleza carnal. En Tito capítulo 3, el versículo 3, ahí nos enseña también. La Escritura dice de esta manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras actitudes solamente podían reflejar lo que había en nuestro corazón. Esto quiere decir, amados hermanos, el pecado, la mundanalidad, las pasiones, el odio, el rencor y, ¿por qué no?, la amargura también. Pero a pesar de quienes éramos, a pesar de nuestros pecados, errores, debilidades, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en Tito capítulo 4 al versículo 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y esto nos enseña que por la gracia de nuestro Dios
que desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él nos dio una nueva identidad espiritual. Y como lo dice el texto que leímos para comenzar, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. De modo que si está alguna en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no somos lo que antes éramos. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza y una nueva identidad. Para Él somos alguien totalmente diferente ahora. Aunque para las personas les cueste creer el cambio que Dios ha hecho en nosotros. En Hechos capítulo 9, el versículo 20-22, dice de esta siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por eso no tenemos que desanimarnos en nuestra vida cristiana. Aunque muchos quizás no crean el cambio que Dios ha hecho en nosotros, aunque muchos se burlen, aunque muchos digan que nunca vamos a cambiar, nosotros debemos creer en la palabra de nuestro Dios, que nos ha cambiado y nos ha transformado para su propia gloria en su soberana voluntad. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nuestra identidad ahora, que es a través de Cristo, nos enseña en Primera de Pedro, mostrándonos esa nueva identidad que debemos de vivirlo, diciendo Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la palabra de Dios nos muestra nuestra nueva identidad, que somos linaje escogido. Ahora somos hijos de Dios. En Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña, que a través de Cristo ahora somos y pertenecemos a ese linaje que es el Hijo de Dios. Entendemos también, amados hermanos, en este mundo lleno de pecado y de maldad, hay un linaje escogido, hay un linaje especial. Y ese linaje son los hijos de Dios, esos hijos que no han sido engendrados de carne, sino de Dios. Eso lo podemos encontrar en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 13, diciendo de esta manera: los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que nos da esa nueva identidad ahora a través de Cristo, que ya no somos hijos de desobediencia, ni hijos de ira, somos hijos de Dios. Hemos sido hechos de parte del linaje más escogido. Ahora somos parte del linaje más especial. Hemos sido hechos, amados hermanos, parte de la familia de nuestro Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No porque seamos buenos o porque lo merezcamos, sino por su gracia y su misericordia de Cristo. Pero también, amados hermanos, donde leímos, nos muestra que ahora somos también real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes para Dios.
Hebreos 4:16 nos enseña acerca de esto. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento podemos ver que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, en el templo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, y eso significa que el camino al lugar santísimo queda abierto para nosotros por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos ese acceso libre y directo con nuestro Dios, amados hermanos. Somos sacerdotes para Dios, pues podemos acercarnos confiadamente a Él en su trono de gracia para recibir el socorro para nuestra vida. No necesitamos de nadie más, no necesitamos intermediarios. Nosotros, como real sacerdocio, tenemos ese acceso directo a la presencia de Dios, de vivir y convivir con nuestro Señor Jesucristo. Antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra vida realmente no era aceptable, amados hermanos, ni agradable ante Dios. En Salmo 7:11, la Escritura dice de esta manera: Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Esto es lo que éramos antes. Pero desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él nos da una nueva identidad. Ahora Dios no nos ve como enemigos, sino que somos sus hijos, también sacerdotes. Por eso podemos acercarnos al Señor con libertad, sin temor, diciendo la Escritura en Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, en el versículo 19, 22, diciendo de esta manera: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el versículo 22 diciendo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. También ahora esa nueva identidad lo encontramos solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso tenemos de nueva identidad, también Dios nos llama ahora que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ahora hemos sido apartados para Dios. Colosenses nos enseña: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha dado libertad de la potestad desde las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos que comprender que en medio de este mundo lleno de pecado, de maldad, de injusticia y de iniquidad, hay un pueblo especial, una nación santa, un pueblo que ha sido apartado por Dios. Y ese pueblo somos cada uno de nosotros que le hemos recibido como Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, y Él ha dejado muy establecido, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso nos enseña en Juan 17. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, dice, como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice la Escritura, como tampoco soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y por último dice nuestro Dios Todopoderoso: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora tenemos una ciudadanía espiritual. Ya no estamos apegados a esta tierra. Ya no somos ciudadanos de este mundo.
Filipenses 3:20 nos muestra nuestra ciudadanía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es nuestra ciudadanía. Y por eso que Cristo viene por cada uno de nosotros, que somos su pueblo, para librarnos de los juicios que está reservado para este mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. Si tienes algún ejemplar de la Biblia, te invito a que abras diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que, amados hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, teniendo una nueva identidad con Él. Es lo hermoso de nuestra vida. ¿Cómo no debemos de mantenernos firmes, alegres, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo? Ahora que conocemos cuál es nuestra nueva identidad, debemos de procurar que ya no vivamos presos de nuestro pasado, ni agobiados por los errores que cometimos, o porque las personas han dicho de nosotros, o por lo que han visto en nosotros. Tenemos que entender que ahora Dios nos ha dado una nueva identidad. Eso implica, amados hermanos, que debemos de vivir con gozo, con esperanza, agradecido por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarnos para hacer su sagrada voluntad? Que la palabra de Dios descanse en tu vida en esta hora. Puedas meditar y valorar tu nueva identidad en Cristo Jesús. Tu hermano en Cristo, Ignacio Sánchez Arias. Bendiciones en nuestro Señor Jesucristo.